Hola mis chamos, en esta oportunidad los quiero llevar a conocer mis 10 lugares favoritos de España, un país que tiene muchísimo para ver y que se ha convertido en mi hogar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje Top 10 España. Empezamos este Top 10 hablando de Sevilla, la primera ciudad que me robó el corazón en España. Es que Sevilla es la España que todos nos imaginamos. Grandes iglesias, preciosas plazas, deliciosa comida, flamenco, todo está a tiro de piedra en esta ciudad. Sevilla tiene además el casco antiguo más grande de España y algunos de los monumentos más representativos del país. Empezando con la impresionante Catedral de Sevilla, la más grande de España y que se construyó sobre la antigua mezquita de la ciudad. Su torre, la Giralda, fue durante siglos el edificio más alto de Sevilla. Cerca se encuentra el Archivo de Indias, que conserva la historia de la colonización española en América y Filipinas. Y por supuesto, el Real Alcázar de Sevilla, una verdadera joya del arte mudéjar, y el edificio que inspiró a la Alhambra de Granada, y mi palacio favorito en toda España. Estos tres edificios son Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1987. Pero Sevilla es mucho más que monumentos. Sevilla es pasear por sus infinitas calles, ver sus espectáculos callejeros y disfrutar de las vistas de su precioso río, el Guadalquivir. Seguimos este recorrido hablando de Madrid, la espectacular capital de este país. Madrid no es conocida por sus monumentos, aunque cuenta con varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2021, como lo son el precioso Paseo del Prado, lleno de fuentes monumentales y árboles centenarios, el Parque del Retiro, el parque más importante de la ciudad, lleno de edificaciones de estilo victoriano, fuentes y estanques que lo han hecho uno de los iconos de Madrid. Y el enorme conjunto de museos que se encuentran en la zona, incluidos el Museo del Prado, el más importante de toda España, y otros como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Nacional de Antropología. La espectacular fuente de Cibeles frente al conocido Palacio de las Comunicaciones es el verdadero icono de la ciudad. Pero Madrid es una ciudad para vivirla, caminando por sus innumerables plazas, como la Plaza Mayor, recorriendo el alternativo barrio de Chueca, disfrutando de la vida en la Gran Vía o parando a ver las multitudes en la Plaza del Sol. La siguiente parada es la animada y famosa ciudad de Barcelona, la segunda ciudad más grande de España y la que ahora es mi hogar. Barcelona es una de las ciudades con más actividades y lugares para ver de cuantas he conocido en Europa. Y es que su rico patrimonio histórico y artístico se encuentra curiosamente frente al mar, lo que la convierte en el destino de verano ideal. El barrio gótico de la ciudad, en parte reconstruido y en parte restaurado, resguarda preciosas joyas como la Catedral de Barcelona, ubicada en una preciosa plaza, o la conocida Catedral del Mar, la iglesia gótica más bella de la ciudad. El barrio más famoso de la ciudad es el barrio de l'Eixample, donde se desarrolló el modernismo catalán y donde se encuentran verdaderas obras maestras de la arquitectura de los siglos XIX y XX. Aquí se encuentran algunas de las obras más conocidas del famoso Antonio Gaudí, como la espectacular Casa Batlló, la Casa Milà y por supuesto el icono de Barcelona ante el mundo, la Basílica de la Sagrada Familia, obra cumbre del modernismo y de Antonio Gaudí, y que pareciera estar eternamente en trabajos de construcción.
Pero Barcelona es mucho más que la Sagrada Familia y abundan rincones como la Plaza de España, con increíbles fuentes, el Arco del Triunfo, el recinto modernista de Sant Pau, mi monumento favorito de Barcelona, la Rambla, una calle peatonal icónica para la ciudad. Y todo eso sin contar los kilómetros de playas que llenan el frente de la ciudad con la sal del Mediterráneo. Desde Cataluña volvemos a Andalucía para hablar de la que para muchos es la ciudad más bonita de España, Granada. Granada es una preciosa ciudad que fue la capital del Reino Nazarí de Granada. Gracias a esto, la ciudad conserva un enorme patrimonio artístico, que incluye un espectacular casco histórico rodeado por el río Darro, con estrechas callejuelas que llegan a verdaderas joyas arquitectónicas, como la Catedral de Granada, la mayor catedral renacentista de España. El Real Monasterio de San Jerónimo o la impresionante Basílica de San Juan de Dios. Pero lo que más llama la atención en Granada son sus impresionantes restos nazaríes, únicos en España, como el Bañuelo, el Corral del Carbón y el Palacio de Dar a la Horra. Así como las estrechas y blancas calles del Albaicín, barrio histórico patrimonio de la humanidad. Sin embargo, el punto más icónico de la ciudad es la Alhambra, el monumento árabe más importante de toda España y primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad del país. Se trata de una ciudad-palacio construida en el punto más elevado de la ciudad, desde el que se podía divisar la totalidad del valle. Son muchísimas las cosas para ver en la Alhambra y la visita tomará al menos medio día. Se inicia visitando los espectaculares jardines del Generalife, posiblemente los más hermosos de toda Andalucía y los que mejores vistas ofrecen. La Alcazaba es la parte más antigua del palacio y la que mejores vistas tiene de la ciudad. El Palacio de Carlos V se sale del estilo del conjunto, al ser un enorme palacio redondo de estilo renacentista construido cuando ya Granada era parte del Reino de Castilla. Los palacios nazaríes, un conjunto de salones y patios con gusto exquisito, son los protagonistas de la visita, en especial el Salón de los Embajadores, las exquisitas salas de mozárabes, el impresionante Patio de los Leones que se ha convertido en el símbolo de la ciudad y el precioso Partal, con impresionantes jardines con vistas. Nada mejor que terminar el día recorriendo esta bella ciudad y admirando el atardecer desde alguno de sus muchos miradores. Continuamos esta lista hablando de la bella y poco conocida ciudad de Zaragoza. La quinta ciudad más grande de España tiene la ventaja de encontrarse justo a medio camino entre Madrid y Barcelona, teniendo excelente conexión con trenes de alta velocidad con las dos ciudades. Esta cercanía también le permitió ser durante siglos una importante encrucijada que vio pasar a todas las grandes civilizaciones que poblaron la península ibérica. El Palacio de la Aljafería es una muestra de ello. Este palacio, patrimonio de la humanidad junto con otros sitios de la ciudad, data del siglo XI y es una de las mejores muestras de la arquitectura taifa del país. Aunque es enorme y cuenta con espectaculares salones, lo más hermoso es su Salón Dorado, una verdadera obra de arte mudéjar. Más allá del palacio, el centro histórico de Zaragoza es de tamaño pequeño y fácil de recorrer a pie, rodeado en todo momento por el caudaloso río Ebro. El ícono de la ciudad es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, una de las dos catedrales de la ciudad y donde se venera a la Virgen del Pilar hace más de 1000 años, aunque la tradición dice que es así desde el año 40. La Basílica del Pilar es un templo enorme con espectaculares torres que permiten verla desde casi cualquier punto de la ciudad. La CEO o catedral propiamente también vale la pena una visita y por supuesto pasear por la Plaza del Pilar, el centro neurálgico de la ciudad. Al atardecer,
Hay que cruzar el puente de piedra del siglo XV y admirar la puesta de sol con el río Ebro y la Basílica del Pilar como telón de fondo. El siguiente punto de este recorrido por España nos lleva a las espectaculares Islas Canarias. Las Islas Canarias forman un archipiélago fuera de Europa continental y se dice tienen el mejor clima del mundo. Y es que en estas tierras privilegiadas nunca hay mucho frío ni mucho calor, y sus paisajes y playas las hacen un lugar inigualable. He tenido la suerte de conocer 2 de las islas del archipiélago, compuesta por 8 islas en total. Gran Canaria, una de las más turísticas del conjunto y cuna del turismo de masas en España, es un verdadero continente en miniatura. En esta isla, en pocos minutos se pasa de la modernidad de una gran ciudad como lo es Las Palmas de Gran Canaria, con un precioso casco histórico que ocupa el barrio de Vegueta, al frío de las altas montañas en lugares como Tejeda y Tirajana, pasando por impresionantes barrancos que recuerdan al Gran Cañón. Cerca el paseo termina en las interminables dunas frente al mar en Maspalomas o en preciosos pueblos que recuerdan a los puertos de América en Puerto de Mogán. Muy cerca se encuentra Tenerife, posiblemente la más diversa y bella de las Islas Canarias. Su sector norte es de increíble verdor y se encuentra lleno de grandes montañas desde las que se tienen vistas interminables del Atlántico, y en donde se encuentran playas que trasladan a Parque Jurásico, como la playa del Roque y la de Benijo, joyas de la isla. También en Puerto de la Cruz se puede disfrutar de espectaculares vistas al mar, especialmente al atardecer. La nota cultural está en San Cristóbal de la Laguna, una bella ciudad de estilo colonial que hoy es patrimonio de la humanidad. El siguiente destino de esta lista es la bella ciudad de Segovia. Ubicada en Castilla y León, a poca distancia de Madrid, Segovia es una de las escapadas típicas para aquellos que visitan la capital de España. Esta elegante ciudad fue un importante enclave de los visigodos, conservándose algunos restos de aquellas épocas alrededor de la ciudad. Su pasado romano se hace más que presente en su monumento más representativo, el famoso Acueducto de Segovia, la obra de ingeniería civil romana más grande de toda España. En Segovia se encuentra también la preciosa Catedral de Santa María, conocida como la Dama de las Catedrales, de estilo gótico y que es una de las catedrales más hermosas que he conocido en España. El otro icono de la ciudad es el imponente Alcázar de Segovia, del que algunos dicen fue inspiración para el castillo de Disney y que data del siglo XII y fue una de las residencias reales favoritas de los reyes de Castilla. Se encuentra sobre una colina como si se tratara de la proa de un enorme barco, ofreciendo vistas interminables sobre la ciudad. Pero también sus salones son espectaculares y vale la pena recorrerlos. Segovia es una ciudad con mucha historia, cuyas calles están llenas de iglesias románicas y edificios que recuerdan el pasado judío de la ciudad. Continuaremos este recorrido visitando la espectacular ciudad de Toledo, quizás una de las ciudades que más acumulan arte en toda España. Toledo es una ciudad fotogénica, con un casco histórico inacabable donde cada rincón parece ser maravilloso.
Toledo es conocida como la ciudad imperial, pues fue la sede principal de la corte de Carlos I, y también como la ciudad de las tres culturas, pues aquí convivieron de manera pacífica judíos, musulmanes y cristianos durante décadas. La ciudad es dominada por el Alcázar, una impresionante fortificación que existe desde el periodo romano. La Catedral de Toledo es también espectacular y resguarda un riquísimo ajuar de obras de arte. La pulsera turística de Toledo permite también conocer los monumentos representativos de la ciudad por un coste muy bajo, pudiendo disfrutar de lugares tan maravillosos como la antigua sinagoga de Santa María la Blanca, posiblemente la más hermosa de toda España, el monasterio de San Juan de los Reyes, la antigua mezquita del Cristo de la Luz y las vistas desde las torres de la iglesia de jesuitas. Hablar de Toledo es también hablar de El Greco, el famoso pintor que dejó en Toledo parte importante de su obra, como el espectacular entierro del Señor de Orgaz y otros muchos expuestos en museos y galerías alrededor de la ciudad. El día tiene que terminar al otro lado del río Tajo, en el Mirador del Valle, con algunas de las vistas más espectaculares de toda España. Y desde Castilla volvemos a Cataluña para conocer la Costa Brava, uno de los rincones más conocidos de toda España. La Costa Brava es uno de los sitios más auténticos de toda Cataluña. Esta porción de costa de la provincia de Girona cuenta con varios de los pueblos más bonitos de España. Además, sus calas son de aguas cristalinas, aún en las que están a pie de calle. Cadaqués, uno de sus rincones más alejados, ha sido durante décadas refugio para pintores y poetas que encontraron en sus calles empedradas, sus muros blancos y sus inolvidables amaneceres la inspiración. Entre ellos Salvador Dalí, que tenía su hogar en Portgigant, una bella bahía de aguas cristalinas. Cerca se encuentra Empúria Brava, una ciudad vacacional llena de canales navegables y con una enorme y espectacular playa donde los amaneceres son inolvidables. Otro imperdible de esta zona es el pueblo de Calella de Palafrugell, un pueblito de casas blancas a pie del mar Mediterráneo, con playas de arenas doradas y aguas transparentes. La Costa Brava es un rincón sin par para comer y disfrutar de los sabores de Cataluña, siempre en terrazas o balcones con vistas al interminable mar Mediterráneo. Y para completar esta lista tengo que hablar sí o sí de la ciudad califal, Córdoba. Córdoba fue nada menos que la capital del califato que gobernó casi toda España durante la Edad Media, y por ende, su casco histórico es de los más grandes y ricos del país. Córdoba llegó a ser la segunda ciudad más grande del mundo, solo superada por Constantinopla, y sus calles gozaban de iluminación y alcantarillado en plena Edad Media. No son pocos los restos que quedan de aquella metrópoli, en especial la mezquita de Córdoba, convertida en la catedral de la ciudad y que hoy es una de las joyas de España y es el segundo monumento árabe más importante del país. Con un impresionante bosque de columnas hay que descubrir cada rincón de esta inolvidable mezquita en pleno corazón de España. Cerca se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos, un palacio con preciosos jardines donde Cristóbal Colón solicitó los fondos para su viaje a las Indias en 1486. Numerosas iglesias llenan los rincones de esta bella ciudad y sus calles constituyen un interminable laberinto que culmina en el Puente Romano, otro de los orgullos de la ciudad y un punto perfecto para admirar el atardecer en la ciudad. El barrio de la Judería es otro rincón imperdible lleno de preciosos patios andaluces adornados con plantas y flores que han dado a conocer a Córdoba en todo el mundo con una de las celebraciones más coloridas de toda España, la Fiesta de los Patios de Córdoba.
Bueno, mis chamos, estos son mis 10 lugares favoritos de España. Espero que les hayan gustado tanto como a mí. Coméntenme cuáles son sus lugares favoritos de este país y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.